Y si te dijera que existe una forma de volverte imperturbable, que no importa lo que te digan, lo que hagan, ni cuán caótico sea tu entorno, tú podrías seguir en paz, firme, sereno, como una roca en medio de la tormenta. No se trata de ignorar el mundo, sino de dominar el tuyo. Este video no es solo una lección de autocontrol, es una guía para blindar tu mente, para que ninguna provocación vuelva a robarte la calma. Porque cuando aprendes esto, descubres que la verdadera fuerza no se nota en los gritos, sino en el silencio de quien ya no necesita reaccionar. ¿Estás listo para ser esa persona? Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La pausa es poder. El enojo aparece como una chispa repentina y lo primero que busca es encender un fuego. Pero lo que muy pocos entienden es que ese fuego necesita algo más que el hecho en sí para crecer, necesita tu reacción. Y es justo ahí donde tienes el poder. La pausa no es debilidad, es dominio. En medio de la tensión, cuando las palabras amenazan con salir disparadas, cuando sientes el calor subiéndote al rostro, lo más valiente no es responder, es detenerte, porque esa pausa, aunque parezca breve, es donde reside tu libertad de elegir. El ego quiere imponerse, quiere demostrar que tiene razón, quiere corregir, castigar, vengarse, pero tú no eres tu ego. Eres la conciencia que puede observar el impulso y decidir si actuar o no. La ciencia lo respalda. Numerosos estudios en neurociencia y psicología conductual han demostrado que el simple acto de detenerse unos segundos antes de responder reduce significativamente las respuestas impulsivas. Una técnica conocida como la pausa consciente permite al cerebro salir del modo reactivo, el sistema límbico, encargado de las emociones primitivas como el enojo o el miedo, y activar el córtex prefrontal, el área responsable del razonamiento, la reflexión y el control. Cuando haces una pausa, literalmente estás recuperando el control de tu mente, devolviéndole el timón a la parte más sabia de ti. No es magia, es biología aplicada con intención. Y aquí es donde entra el ejercicio práctico. Cada vez que sientas que la emoción sube como una ola, detente, respira profundo. No intentes justificarte. No pienses en lo que vas a decir. Solo respira y pregúntate con honestidad: ¿esta situación realmente merece una reacción emocional de mi parte? ¿Vale la pena gastar mi energía en esto? A veces descubrirás que sí, que hay cosas que deben ser enfrentadas, pero lo harás desde la calma, no desde la furia. Y otras veces verás que no era tan grave, que el impulso exageró, que era el ego herido y no tu razón quien quería hablar. Este ejercicio no se trata de reprimir lo que sientes, sino de regularlo. No estás apagando tus emociones, estás entendiendo su origen y decidiendo cuándo y cómo expresarlas. Estás rompiendo el ciclo automático entre estímulo y respuesta. Ya no eres un títere de tus impulsos, eres un estratega emocional. Eso cambia completamente la calidad de tus relaciones, tu salud mental y tu claridad interior, porque lo cierto es que la mayoría de los conflictos se intensifican no por lo que se dijo primero, sino por la reacción impulsiva que vino después. Cuando integras la pausa como una herramienta de poder, te conviertes en alguien imperturbable. No porque no sientas, sino porque eliges cuándo actuar. La gente que te rodea empieza a notar que no reaccionas como antes, que no entras en provocaciones, que no discutes por orgullo, que no elevas la voz para ganar, sino que bajas el volumen para entender. Y eso, en un mundo donde todos quieren tener la última palabra, te convierte en alguien distinto, en alguien confiable, sabio, maduro, porque aprendiste que el silencio a tiempo es más fuerte que 1000 palabras dichas con rabia. Y con el tiempo,
esa pausa se convierte en tu escudo. Ya no entras a cada batalla, ya no peleas cada discusión, ya no caes en trampas emocionales, dejas que otros griten si quieren, tú solo observas. Dejas que la tormenta pase mientras tú sigues firme, porque entendiste que la calma no es ausencia de conflicto, es presencia de conciencia, que la verdadera fuerza no se grita, se demuestra con el control que ejerces sobre ti mismo, y cuando logras eso, el enojo deja de tener poder sobre ti, ya no te arrastra, ya no te domina, ya no decide por ti. Número 2. El poder del silencio. A veces creemos que tenemos que responder a todo, que el silencio es rendición, que callar nos hace débiles. Pero en realidad, el silencio puede ser la forma más poderosa de respuesta. No porque no tengas nada que decir, sino porque tienes tanto dominio de ti mismo que eliges no entrar en un juego que no te lleva a nada. En medio de una provocación, mientras el otro eleva la voz, lanza palabras que buscan herir, tú eliges guardar silencio. No porque no sientas nada, sino porque sientes tanto que decides proteger tu paz por encima de tu orgullo. Ese es el verdadero poder, no reaccionar desde la herida, sino actuar desde la conciencia. El silencio no es pasividad, es una pausa consciente, es la decisión de no alimentar un fuego que solo destruirá a ambos. Cuando decides callar, no estás perdiendo, estás evitando perderte, porque muchas veces una palabra dicha en el momento de la ira, aunque tenga razón, se convierte en una daga, y cuando la emoción se disipa, ya no puedes deshacer el daño, pero cuando guardas silencio, te das el regalo del tiempo. Tiempo para pensar, para sentir con claridad, para elegir si vale la pena hablar, o si es mejor dejar que el eco de tu calma sea la única respuesta. La ciencia respalda esta sabiduría antigua. Estudios sobre gestión de conflictos demuestran que las discusiones tienden a intensificarse cuando ambas partes responden de forma inmediata e impulsiva. Sin embargo, cuando una de las partes guarda silencio, aunque sea por unos segundos, se reduce la probabilidad de escalada emocional. El silencio no solo desactiva la tensión, también disminuye los niveles de ansiedad, tanto en quien lo practica como en quien lo presencia. En contextos de alta emocionalidad, incluso en terapia de pareja o negociaciones difíciles, el silencio se usa como herramienta estratégica, no para manipular, sino para preservar la claridad emocional. Pero el silencio también es un espejo, te obliga a escucharte a ti mismo, a identificar si tu impulso de hablar nace del ego o de la verdad. Practicar el silencio no significa tragar todo lo que te duele, sino dejar espacio para entenderlo antes de expresarlo. El ejercicio práctico es simple pero transformador. Cuando sientas que algo te irrita, que alguien te provoca, que quieres responder con dureza o defender tu punto con rabia, detente, no hables todavía, respira. Observa, pregúntate, ¿es necesario que diga algo? ¿Mi silencio puede decir más que mis palabras? Muchas veces descubrirás que no hacía falta hablar, que tu silencio causó más reflexión en el otro que cualquier argumento, que la ausencia de tu reacción desarmó la confrontación, que el conflicto solo necesitaba que alguien no lo alimentara para comenzar a apagarse. Otras veces verás que sí necesitas hablar, pero ya no lo harás desde el enojo, sino desde la serenidad. Y tus palabras, en lugar de herir, construirán. El silencio te dio la oportunidad de elegir desde dónde hablas, y esa elección lo cambia todo. Con el tiempo, aprenderás a usar el silencio como un escudo y como una declaración. Un escudo que te protege de reacciones impulsivas y una declaración de tu poder interior. Porque no todo merece tu energía, no todos los ataques necesitan una defensa, no todas las opiniones merecen tu respuesta. Cuando eliges el silencio, estás diciendo, no necesito demostrar nada, estoy en paz conmigo, y eso es suficiente, y esa calma no solo se siente, también se nota. Cambia tu presencia,
Cambia tu entorno, inspira respeto. Al final, descubrirás que el silencio es una forma de autoridad, que no estás cediendo, estás liderando tu emoción, que no estás evadiendo el conflicto, estás transformándolo, que no estás reprimiendo lo que sientes, estás eligiendo el momento y la forma en que lo expresarás. Porque quien puede callar en medio del caos, también puede hablar con sabiduría cuando llegue el momento. Ese equilibrio es poder real, un poder que no grita, no se impone, pero transforma todo lo que toca. Número 3. El origen del enojo. El enojo no aparece de la nada, tiene raíces profundas, invisibles, pero poderosas. No nos enojamos por lo que sucede, sino por lo que creíamos que debía suceder y no ocurrió. Esa es la trampa. Vivimos en un mundo donde nuestras expectativas secretas gobiernan nuestras emociones. Esperabas comprensión y recibiste indiferencia. Esperabas reconocimiento y fuiste ignorado. Esperabas apoyo y llegó el juicio. Y cuando la realidad no coincide con ese guión mental que tú mismo escribiste, nace el enojo. Pero no es el mundo el que te decepcionó, es tu expectativa la que te traicionó. Marco Aurelio decía: si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y ese juicio nace de la expectativa. La ciencia lo confirma. La psicología cognitiva nos muestra que nuestras emociones no surgen por los hechos en sí, sino por la interpretación que hacemos de ellos. Cuando una persona nos contradice, podemos enojarnos si creemos que eso es una falta de respeto. Pero si cambiamos la interpretación y pensamos que simplemente tiene una perspectiva distinta, el enojo desaparece. Es nuestra mente, no la situación, la que enciende el fuego. Albert Ellis, uno de los padres de la terapia racional emotiva, enseñó que no son los eventos los que nos afectan, sino las creencias rígidas que tenemos sobre esos eventos. Debería haber sido así, tendría que haber dicho esto, no debió actuar de esa forma. Esas frases internas son dinamita emocional. Crean una tensión constante entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera. Por eso, cada vez que sientas enojo, detente. Haz una pausa consciente sin huir del malestar. Mira dentro y pregúntate, ¿qué esperaba que sucediera y no ocurrió? Tal vez querías que esa persona reconociera tu esfuerzo, que respondiera tu mensaje, que te escuchara, pero no lo hizo. Y eso que no ocurrió, eso que tú deseabas y no pasó, es el verdadero origen de tu ira. No la conducta del otro, sino tu expectativa silenciosa que fue traicionada. Y al ponerlo en palabras, al hacerlo consciente, la emoción comienza a perder fuerza. Ya no es una ola que te arrastra, sino una señal que puedes interpretar. Este ejercicio no es para reprimir lo que sientes, sino para transformarlo. Porque cuando entiendes de dónde viene tu enojo, ya no eres su víctima. Eres su observador, y desde ese lugar puedes elegir tu reacción. Puedes dejar de reaccionar con gritos, con impulsos, con resentimientos. Puedes responder desde la serenidad de quien sabe que el mundo no está obligado a cumplir tus expectativas, que la libertad de los demás no se diseñó para complacerte, que la vida no se trata de imponer lo que quieres, sino de adaptarte con sabiduría a lo que es. Y el resultado es liberador. Dejas de ser rehén de tus propias ilusiones. Aprendes a fluir, a vivir sin fricciones innecesarias. Te das cuenta de que la mayoría de tus enojos no eran justos ni útiles, eran solo expresiones de un guión interno que nadie más conocía. Y al reconocerlo, recuperas poder, porque ya no estás esperando que el mundo cambie para estar bien. Has entendido que la verdadera paz no depende del comportamiento ajeno, sino de la claridad con la que observas tus pensamientos. Esto no significa que dejes pasar todo, ni que te conviertas en alguien pasivo. Significa que eliges cuándo actuar, desde qué emoción, con qué energía. Que no gastas tu fuerza en batallas que nacen solo de tus decepciones internas. Que aprendes a comunicar lo que necesitas,
sin imponerlo. Que puedes mirar a alguien que te falló y en lugar de explotar decir, eso no fue lo que esperaba, pero ahora sé que mi expectativa no te define a ti, define lo que yo necesito trabajar dentro de mí. Número 4. Convertir el enojo en un desafío mental. Cada vez que algo te enoja, tienes una elección. Puedes dejar que el enojo te controle, que te arrastre como una corriente y te convierta en alguien reactivo, impulsivo, preso del momento, o puedes verlo como lo que realmente es un desafío. Un entrenamiento en tiempo real, una prueba para tu mente, porque eso es el enojo, una oportunidad disfrazada. Una señal que te dice que aún hay trabajo por hacer dentro de ti, que no has terminado de dominar tus emociones y que justo ahora, justo en este momento en que todo arde por dentro, tienes la oportunidad de volverte más fuerte. Imagina que cada provocación es como levantar peso emocional. Si lo levantas con sabiduría, tu músculo interno crece. Si lo evades o lo sueltas con rabia, te haces más débil. La clave no es reprimir lo que sientes, sino redirigirlo. No se trata de tragarte la ira, de fingir que no pasa nada, sino de canalizarla con conciencia, de usar esa energía para fortalecerte, no para autodestruirte. Porque el autocontrol no nace del silencio vacío, sino de la mente despierta que sabe cuándo actuar y cuándo no. Y no es solo una idea estoica. La ciencia lo respalda. Estudios en neurociencia y psicología emocional han demostrado que el autocontrol es como un músculo, se puede entrenar. Cada vez que resistes una reacción impulsiva, cada vez que eliges pensar antes de hablar, cada vez que sientes la ira y decides transformarla en comprensión, estás fortaleciendo tus conexiones neuronales relacionadas con la regulación emocional. Estás desarrollando una mente más estable, más enfocada, más libre. Así que hazlo un juego, un reto mental. Cada vez que alguien te provoque, en vez de reaccionar, piensa, aquí está. Esta es mi oportunidad de crecer. Visualízalo como un entrenamiento personal, como si tu mente estuviera en un gimnasio invisible y cada situación difícil fuera una pesa más que puedes levantar. ¿Te insultaron? No respondas con el mismo veneno. Respira, observa, ¿sientes que todo en ti quiere explotar? Sonríe internamente y di, perfecto. Aquí tengo una nueva repetición, una nueva prueba, y levanta ese momento con serenidad. Esto no significa que no vas a sentir, significa que sentirás y aún así elegirás cómo actuar, que no te dejarás arrastrar por el impulso, que observarás la emoción sin ser controlado por ella. Y eso, en una sociedad donde todos reaccionan al instante, te convierte en alguien extraordinario, en alguien que domina no solo lo que dice, sino lo que siente, porque el dominio no está en parecer tranquilo, está en serlo desde la raíz. Con el tiempo, notarás algo poderoso, ya no te enojas con la misma facilidad, ya no explotas por lo que antes te sacaba de quicio, no porque te vuelvas frío, sino porque te has hecho fuerte, porque entendiste que cada provocación era una invitación al crecimiento, que la vida, en su aparente caos, te estaba moldeando, que cada momento de ira no expresada era una victoria interna, que cada palabra que decidiste no decir era un golpe menos para ti y un paso más hacia tu libertad emocional. Y eso transforma tu manera de vivir. Dejas de temer al conflicto. Ya no lo ves como una amenaza, sino como un campo de entrenamiento. Donde antes había reacción, ahora hay estrategia. Donde antes había gritos, ahora hay claridad. Donde antes querías que todo cambie para estar en paz, ahora comprendes que la paz se construye en medio de lo que no puedes controlar. Porque ya no necesitas que el mundo sea perfecto, solo necesitas una mente fuerte para enfrentarlo. Así que la próxima vez que algo o alguien te saque de tu centro, no huyas, no explotes, no te reprimas. Mira la situación como tu siguiente lección.
como la siguiente repetición de ese entrenamiento que te está transformando por dentro. Porque cada vez que eliges no caer, cada vez que tomas el control de ti mismo, estás ganando mucho más que una discusión. Estás ganando poder real. El tipo de poder que no necesita gritar, que no se impone, pero que se siente. Y una vez que lo descubres, no hay vuelta atrás. Porque cuando transformas tu enojo en entrenamiento, conviertes tu mente en una fortaleza y nadie puede derrumbarte. Número 5. Aceptar la realidad tal como es. El enojo muchas veces no nace del presente, sino del choque entre lo que es y lo que tú pensabas que debía ser. Te molestas porque la gente no actúa como esperabas, porque las cosas no salieron como las planeaste, porque el mundo no respondió a tus deseos. Pero ese enojo no es contra la realidad, es contra tu propia ilusión. Esperabas que alguien te comprendiera, que ese proyecto funcionara, que el día transcurriera sin contratiempos, y no fue así. Entonces sientes frustración, rabia, impotencia, pero todo eso nace de una sola fuente: tu resistencia a lo que ya es. Aceptar la realidad no significa resignarse ni ser indiferente. Significa reconocer que hay cosas que simplemente no dependen de ti, que puedes actuar, influir, hacer tu parte, pero hay un límite. Y ese límite marca el lugar donde empieza la paz interior. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, empieza la serenidad, no porque todo esté bien, sino porque tú has aprendido a soltar la necesidad de controlar lo incontrolable. Y eso cambia por completo tu manera de vivir. Ya no reaccionas con rabia cuando algo falla, sino que observas con claridad y preguntas: ¿puedo cambiar esto? ¿Está dentro de mi poder? Si la respuesta es sí, actúas con calma. Si la respuesta es no, sueltas con conciencia. La ciencia ha confirmado que este tipo de aceptación no solo mejora tu salud emocional, también reduce el estrés y fortalece tu bienestar general. Prácticas como el mindfulness o la aceptación consciente se basan en esta idea: no pelear con la realidad. Estudios en neurociencia emocional han demostrado que cuando aceptas una emoción difícil o una situación adversa sin intentar resistirla, tu cerebro activa áreas asociadas al equilibrio, la autorregulación y la resiliencia. En cambio, cuando resistes, cuando niegas, cuando te apegas a cómo debería ser todo, tu cuerpo entra en estado de lucha, aumentando el cortisol, el malestar, la ansiedad. Aceptar no es rendirse, es soltar la ilusión de que todo debe ser como tú quieres. Y eso es profundamente liberador, porque ya no estás a merced de cada cambio externo. Ya no te enojas por cada cosa que sale mal. Empiezas a entender que la vida tiene su propio ritmo, sus propias curvas, sus propias decisiones que tú no controlas. Y desde esa comprensión nace la calma. No porque todo te guste, sino porque sabes distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no. Y eso te da claridad. El ejercicio es simple, pero transformador. Cada vez que algo no salga como tú esperabas, detente, respira, pregúntate con honestidad: ¿esto está fuera de mi control? Si lo está, suéltalo. Tal vez el clima arruinó tus planes, tal vez alguien te falló, tal vez las cosas no se dieron como querías. Y sí, duele, pero quedarte atado a lo que debería haber pasado solo te ata al sufrimiento. En cambio, al aceptar lo que es, permites que la paz tenga espacio en tu interior, que tu energía se enfoque en lo que sí puedes hacer, que tu mente se libere de la carga innecesaria de intentar controlar lo que no está en tus manos. Y cuando haces de esto un hábito, tu vida cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu manera de enfrentarlos es distinta. Ya no pierdes energía peleando con la realidad, ya no discutes con lo que ya ocurrió, ya no cargas el peso del esto. No debía ser así. Aceptas, y desde esa aceptación, avanzas. Actúas con más claridad, hablas con más intención, eliges con más libertad,
porque ya no estás preso de lo que esperabas, estás presente con lo que es. Esto te hace más fuerte, más sabio, más tranquilo. Aprendes a vivir sin estar constantemente decepcionado por las expectativas rotas. Aprendes a fluir con lo que viene, sin perderte. Y te das cuenta de que la serenidad no está en tener todo bajo control, sino en saber cómo moverte cuando nada sale como esperabas. Porque quien acepta no se rinde, se libera. Y en esa libertad encuentra el tipo de paz que ya no depende de lo externo, sino de una mente que supo soltar lo que no puede cambiar. Número 6. Reírte de los problemas. A veces lo único que necesitas para desarmar un problema es una sonrisa. No una sonrisa forzada, ni una risa vacía. Me refiero a esa risa interna que nace cuando entiendes que no todo es tan grave como tu mente te quiere hacer creer. Porque muchas veces el enojo es solo el resultado de haberte tomado las cosas demasiado en serio. Pensaste que todo debía salir como tú querías, que las personas debían actuar según tu lógica, que la vida debía ser justa y predecible. Y cuando no lo fue, tu reacción fue la furia. Pero, ¿y si te permitieras reír? ¿Y si decidieras ver el lado absurdo de la situación? ¿Y si, en lugar de endurecerte, soltases? La capacidad de reír en medio de las dificultades es uno de los signos más claros de inteligencia emocional. No se trata de burlarse del dolor ni de negar lo que duele, sino de entender que hay cosas que no vale la pena dramatizar. A veces las cosas simplemente salen mal. La vida se complica, alguien te falla, algo se rompe, y tu mente se activa, buscando explicaciones, culpables, soluciones inmediatas. Pero cuando decides reír, aunque sea en silencio, estás eligiendo no entregarle el control a lo que no puedes cambiar. Te colocas por encima de la situación, no por arrogancia, sino por sabiduría. La ciencia te acompaña en esto. Diversos estudios han demostrado que la risa tiene un impacto directo en la química del cerebro. Cuando ríes, liberas endorfinas, las hormonas del bienestar. Tu cuerpo se relaja, tus músculos se aflojan, tu mente se oxigena. Al mismo tiempo, se reduce el cortisol, la hormona del estrés. Es decir, biológicamente, reírte te ayuda a pensar mejor, a decidir con más claridad y a enfrentar los retos con una mentalidad más abierta. Incluso en momentos difíciles, esa risa, aunque sea pequeña, aunque sea irónica, crea una grieta en el peso del problema, por donde entra la luz. Por eso, cuando sientas frustración, cuando todo te empuje a reaccionar con enojo, prueba a hacer lo contrario. Haz una pausa, respira hondo y busca el detalle ridículo, la ironía oculta, la exageración mental que estás construyendo. A veces estamos tan metidos en el drama que no vemos lo cómico de nuestras propias reacciones. ¿De verdad vas a dejar que una mala cara en la mañana arruine todo tu día? ¿Que una palabra mal dicha te robe la calma? ¿Que un imprevisto menor se convierta en una tragedia mental? Ríete, tal vez no a carcajadas, pero sí con esa sonrisa sabia que dice: otra vez estoy tomándome la vida demasiado en serio. El humor es una forma de desapego. Es la señal de que no estás atrapado en tu ego ni en la necesidad de controlar cada detalle. Es un gesto de humildad, porque al reír reconoces que no tienes todo resuelto, que no todo saldrá perfecto y que está bien así. La vida no es una línea recta, es una comedia llena de giros inesperados, y si aprendes a bailar con ella, a fluir con su absurdo, te haces más fuerte, más resiliente, porque ya no te derrumbas ante cada obstáculo, sino que lo observas con curiosidad, con ligereza, con una actitud que desarma la gravedad del momento. Con el tiempo, descubrirás que esa habilidad para encontrar el humor en medio del caos es una forma de inteligencia profunda, que quienes pueden reírse en lugar de explotar han desarrollado una visión más amplia, más generosa, más sabia, porque entienden que lo importante no es lo que pasa, sino cómo decides verlo.
y tú decides verlo con una sonrisa, no por ignorancia, sino por fortaleza. Así que la próxima vez que el mundo parezca conspirar contra ti, antes de reaccionar, haz algo distinto. Ríete. Mira la escena como si fueras un espectador de una obra teatral donde todo es exagerado, dramático, absurdo. Y desde ahí, desde ese lugar donde ya no eres víctima del momento, sino testigo consciente, toma una decisión. ¿Te vas a amargar o vas a sonreír y seguir caminando? Número 7. Pensar en la victoria a largo plazo. A veces creemos que tenemos que ganar cada discusión, que si alguien nos contradice, debemos corregirlo, que si alguien nos ataca, debemos responder con el doble de fuerza, que si alguien no ve las cosas como nosotros, entonces está equivocado y merece saberlo. Pero ese impulso de tener siempre la razón, de salir vencedores en lo inmediato, suele dejarnos vacíos a largo plazo, porque la victoria momentánea muchas veces viene acompañada del desgaste, del distanciamiento, del arrepentimiento. Y entonces ganaste la discusión, pero perdiste algo mucho más valioso: el vínculo, la armonía, la conexión. La sabiduría no está en aplastar al otro con tus argumentos, sino en saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo soltar, en aprender a ver más allá del momento presente, más allá de tu ego herido, más allá de esa urgencia por demostrar que sabes más o que tienes razón. Pensar en la victoria a largo plazo es preguntarte: ¿esto realmente importa? ¿Esta discusión define algo esencial en mi vida? ¿Vale la pena la fricción que va a generar? Porque cuando lo ves desde esa perspectiva, muchas batallas pierden sentido. Te das cuenta de que no necesitas imponer tu verdad, sino comprender la del otro, que no se trata de ganar, sino de construir. La ciencia lo ha confirmado. Estudios en psicología relacional demuestran que las relaciones sólidas no se basan en quién tiene la razón, sino en cómo se gestiona el desacuerdo. Las parejas más felices, los equipos más exitosos, las amistades más duraderas tienen algo en común: saben cuándo ceder. No porque sean débiles, sino porque son inteligentes emocionalmente, porque entienden que el orgullo puede darte satisfacción en el instante, pero el respeto mutuo te da estabilidad en el tiempo. Y eso solo se logra con paciencia, con escucha, con una intención que va más allá del momento presente. Cuando practicas esto en tu día a día, tu forma de relacionarte cambia. Ante una provocación, una crítica o una diferencia de opinión, ya no sientes la necesidad de defenderte al instante. Te das un segundo para pensar: ¿esto que quiero decir es necesario? ¿Me va a acercar o me va a alejar de esta persona? ¿Estoy buscando una solución o solo quiero ganar? Y ahí ocurre algo poderoso. Tu ego baja el volumen, tu mente se abre, tu corazón se activa. Ya no ves al otro como enemigo, sino como alguien que siente distinto. Y desde ahí puedes elegir mejor. Tal vez a veces tengas razón, sí, tal vez incluso tus palabras puedan corregir un error. Pero si al hacerlo destruyes el puente entre tú y el otro, ¿realmente ganaste algo? Muchas personas arruinan vínculos valiosos por insistir en tener la última palabra, por demostrar que son más sabias, más lógicas, más fuertes. Pero al final, lo que permanece no es la razón, sino el recuerdo emocional. Y si lo que dejaste fue dolor, indiferencia o tensión, no importa cuánta lógica tuvieras, perdiste más de lo que crees. Por eso, el ejercicio es claro. Antes de lanzarte a una discusión, detente, respira, piensa en el impacto a largo plazo. Pregúntate si esa victoria que deseas vale el precio que podrías pagar. A veces, la verdadera victoria está en dejar pasar, en escuchar sin responder, en entender sin estar de acuerdo, en soltar sin resentimiento. No estás cediendo por debilidad, estás eligiendo tu paz, tu vínculo, tu futuro. Y eso requiere una fuerza mucho mayor que la de cualquier argumento.
Con el tiempo desarrollarás una visión más amplia. Ya no actuarás por impulso, sino por estrategia emocional. Ya no caerás en provocaciones que antes te atrapaban. Aprenderás a elegir tus batallas y, sobre todo, a evitar aquellas que no te aportan nada, y eso te volverá más sabio, más estable, más respetado, porque la gente nota cuando estás en paz contigo mismo, cuando no necesitas imponerte para sentirte valioso, cuando puedes tener la razón y aún así elegir el silencio. Número 8. La ira nunca resuelve nada. La ira tiene una voz fuerte, pero una inteligencia débil. Grita, exige, reacciona, pero no resuelve. No mejora los conflictos, no sana las heridas, no construye nada. Lo único que hace es intensificar lo que ya estaba roto. Nos convence de que alzando la voz ganamos respeto, pero lo que realmente perdemos es claridad, control y muchas veces personas valiosas. Cuando actúas desde la ira, estás quemando puentes que podrías haber cruzado con serenidad. Estás destruyendo posibilidades que habrían florecido con paciencia. Estás eligiendo una respuesta que solo sirve para alimentar el caos. La mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida no necesitan rabia, necesitan estrategia. Pero cuando estás enojado, no puedes pensar con claridad. Y eso tiene una explicación científica. La ira activa en el cerebro la respuesta de lucha o huida. Es una reacción primitiva, diseñada para situaciones de amenaza física, no para una conversación, una diferencia de opinión o una decepción emocional. Cuando esta respuesta se activa, la sangre se aleja del córtex prefrontal, la zona del cerebro encargada del juicio, la toma de decisiones y la autorregulación, y se dirige hacia los músculos, preparándote para pelear o escapar. En ese estado, pierdes la capacidad de razonar con calma. Tomas decisiones apresuradas, dices cosas de las que después te arrepientes, reaccionas pero no resuelves. Y esa es la trampa de la ira. Te hace sentir fuerte por un momento, pero te debilita a largo plazo. Te da una sensación falsa de control, cuando en realidad estás perdiendo el control, no sobre el otro, sino sobre ti mismo. ¿Cuántas veces has sentido ese calor que sube por el pecho, esa tensión en la mandíbula, ese deseo de explotar? Y luego, después del estallido, el silencio incómodo, el arrepentimiento, las palabras que no se pueden desdecir. Por eso, la verdadera fuerza no está en dejar que la ira hable por ti, sino en impedir que lo haga. El ejercicio práctico es tan simple como poderoso. Cada vez que sientas que la ira se apodera de ti, haz una pausa, detente, respira, recuerda una sola frase. Esto no se va a resolver con enojo. No importa si tienes razón, no importa si la situación es injusta. Lo que importa es que si dejas que el enojo te controle, no vas a cambiar nada, solo vas a empeorarlo. Así que decide ser más grande que la emoción. Decide observarla, entenderla, pero no obedecerla. La calma, aunque parezca más lenta, te dará una ventaja que la ira jamás podrá darte: la capacidad de elegir bien. Con el tiempo, esta práctica te transforma. Te vuelves una persona que no se deja arrastrar por los impulsos, que no necesita gritar para ser escuchada, que no responde con rabia porque sabe que hay otra forma de mantener su poder. Y lo más interesante es que las personas que te rodean también cambian. Cuando dejas de reaccionar con ira, el conflicto pierde combustible, el otro baja el tono, la discusión se disuelve, porque tú elegiste no entrar al juego. Elegiste resolver, no pelear, elegiste paz, no drama. Y eso, en un mundo donde todos quieren tener la última palabra, te hace inmensamente sabio. No se trata de fingir que no sientes ira, se trata de no convertirla en tu guía. La ira puede aparecer, claro, es humana, pero lo que hagas con ella es lo que te define. Puedes convertirla en destrucción o en maestría emocional. En vez de dejar que la ira te use, úsala tú.
Conviértela en una señal de alerta. Úsala como un espejo para ver qué heridas todavía te afectan, qué límites necesitas poner, qué áreas de ti aún necesitan trabajo. Porque cada momento de ira mal canalizada no es una batalla que ganas, es una oportunidad que pierdes. Número 9. Soltar el resentimiento. El resentimiento no castiga a quien te hirió, te castiga a ti. Es una cadena invisible que te mantiene atado a un pasado que ya no puedes cambiar, a un momento que ya terminó, a una herida que no se cierra porque sigues rascándola con cada recuerdo, con cada pensamiento de rabia, con cada vez que repites dentro de ti lo injusto que fue todo. Y sí, tal vez lo fue. Tal vez no merecías lo que ocurrió. Tal vez lo que te hicieron fue cruel, frío, decepcionante. Pero seguir cargando con eso no te hace justicia. Solo te impide avanzar. Aferrarte al resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro sufra. No funciona, no lo daña, no lo afecta, pero a ti te consume. Lentamente te llena de amargura, te roba energía, te endurece el corazón, te mantiene reaccionando al pasado como si aún estuvieras allí. Y mientras tanto, la otra persona sigue con su vida. Tal vez ni siquiera piensa en ti. Tal vez ni recuerda lo que hizo. Pero tú sigues viviendo con esa carga. Y eso no es justo contigo. Perdonar no se trata de justificar lo que pasó, ni de hacer como si nada ocurrió. Se trata de liberarte, de recuperar tu poder. La ciencia ha demostrado que perdonar no es solo un acto espiritual, es también un acto de salud mental. Estudios en psicología clínica y neurociencia han confirmado que las personas que practican el perdón tienen niveles más bajos de cortisol, menos estrés, mejor presión arterial y mayor bienestar general. El resentimiento prolongado, en cambio, se asocia con ansiedad, depresión, insomnio e incluso enfermedades físicas. Guardar rencor te enferma, perdonar te alivia, y no necesitas que el otro se disculpe, no necesitas que entienda el daño que causó, no necesitas que lo repare, lo único que necesitas es soltar para sanar. Haz el ejercicio, visualiza a esa persona, no para revivir el dolor, sino para enfrentarlo con valentía. Mira la escena que aún te duele y repite dentro de ti. No lo hago por ti, lo hago por mí. Te perdono porque no quiero seguir atado a esto, porque merezco vivir en paz. Al principio cuesta, todo tu ego se resiste, porque el ego quiere justicia, venganza, reconocimiento. Pero tu alma quiere libertad, y cuando eliges perdonar, le das espacio a esa parte de ti que ya no quiere pelear, que ya no quiere cargar más peso, que ya está lista para seguir adelante, y no necesitas decírselo al otro. El perdón puede ser silencioso, íntimo, solo tú y tu decisión, porque no siempre es posible cerrar el ciclo con palabras. Pero sí puedes cerrarlo dentro de ti, puedes dejar de repetir la historia. Puedes dejar de hablar del daño como si estuviera ocurriendo ahora. Puedes mirar hacia adelante sin que el pasado te jale. El resentimiento es como un ancla emocional. Perdonar es levantar esa ancla para poder navegar, para poder moverte hacia otros destinos, hacia otros vínculos, hacia una vida más ligera. Cuando logras hacerlo, todo cambia. Tu mente se aclara, tu cuerpo se relaja, tu energía se renueva. Es como quitarse una mochila que llevabas tanto tiempo que ya ni notabas lo pesada que era. De pronto respiras diferente, ves diferente, ya no necesitas reaccionar ante cada recuerdo, ya no necesitas justificar tu dolor, lo transformaste, lo convertiste en sabiduría, aprendiste a cuidar mejor de ti, a poner límites, a no permitir que vuelva a ocurrir. Pero lo hiciste sin odio, sin rencor, sin quedarte atrapado en lo que ya fue. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer por ti. Soltar no es olvidar, es elegir recordar sin que duela. Es mirar atrás con compasión, no con rabia. Es entender que lo que pasó no define tu valor,
que no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer con lo que te pasó. Y si eliges soltar el resentimiento, entonces estás eligiendo crecer, estás eligiendo libertad, estás eligiendo paz. Porque al final, perdonar no cambia el pasado, cambia tu presente, cambia tu futuro. Y tú mereces un futuro sin cadenas, mereces caminar ligero. Y eso empieza hoy, aquí, soltando, para siempre. Número 10. No tomarte las cosas personalmente. No todo lo que alguien te dice es sobre ti. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Pero nos cuesta aceptarlo. Nos duele una crítica, una mirada fría, un comentario sarcástico, como si fuera una verdad absoluta que define quiénes somos. Como si la emoción del otro tuviera el poder de decirnos cuánto valemos. Pero cuando entiendes que lo que otros expresan es solo un reflejo de su propio mundo interior, algo cambia. Dejas de cargar culpas que no te corresponden. Dejas de absorber en silencio emociones que no nacieron en ti. Empiezas a ver con claridad que la rabia, la crítica, la indiferencia de otros no tienen que ver contigo, sino con lo que ellos mismos no han resuelto. Cuando alguien reacciona con ira, no estás viendo tu reflejo, sino el suyo. Una persona en paz no insulta, no hiere, no busca destruir. Solo alguien que arrastra tormentas internas necesita proyectar su caos sobre los demás. Y si tú estás ahí, delante. A veces te va a tocar recibirlo, pero eso no significa que te lo mereces, ni que tiene algo que ver contigo. Significa que esa persona está hablando desde su herida, desde su miedo, desde su frustración. Y tú tienes el poder de no hacerlo tuyo, de no engancharte, de no tomarlo como algo personal. Esto no es solo sabiduría estoica, es ciencia. La psicología moderna ha demostrado que uno de los factores que más contribuyen al bienestar emocional es la capacidad de separar tu identidad del juicio ajeno. Las personas que entienden que su valor no depende de la aprobación externa, que no se derrumban ante las críticas ni se inflan ante los elogios, desarrollan una estabilidad interior mucho más profunda. No están a merced del clima emocional de los demás, tienen raíces. Y esas raíces se construyen con práctica, con conciencia, con una repetición constante de una sola idea. Esto no habla de mí, habla de él o de ella. La próxima vez que alguien te critique, te ataque o intente menospreciarte, haz la pausa, respira y repite internamente: esto no tiene que ver conmigo. Mira más allá del comentario, observa el contexto, la emoción, el rostro del otro. Tal vez está frustrado, tal vez tuvo un mal día, tal vez no sabe comunicarse de otra manera. Eso no excusa su conducta, pero te ayuda a no cargarla tú. Tú no eres su descarga emocional. No estás ahí para absorber su caos, estás ahí para observar, para elegir, para proteger tu paz. Esta práctica no es fácil. Al principio, todo te toca, cada palabra mal dicha, cada gesto frío, cada rechazo duele. Pero poco a poco, mientras entrenas esta nueva forma de ver el mundo, desarrollas una especie de filtro emocional. Ya no dejas pasar cualquier juicio a tu interior. Ya no te defines por lo que otros proyectan. Eres tú quien decide qué entra y qué no. Y esa es una libertad inmensa, porque dejas de depender de lo que digan, de cómo te miren, de si te aprueban o no. Tú te apruebas, tú sabes quién eres, y eso basta. Y lo más bello es que, con el tiempo, te vuelves más compasivo también. Empiezas a ver la herida detrás del grito, el miedo detrás del enojo, la inseguridad detrás del desprecio. Ya no reaccionas con rabia, sino con comprensión. No porque toleres lo intolerable, sino porque ves más allá. Ya no necesitas defenderte de todo, porque ya no te sientes atacado por todo. Has entendido que muchas veces lo que recibes del otro es solo su reflejo distorsionado.
y tú decides no ser el espejo que lo reproduce, sino la roca que no se mueve. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.